Ser único tiene un precio, y ese precio es caminar solo. No lo digo como una metáfora romántica, sino como una verdad existencial. El día en que decides ser tú mismo, no una copia, no una repetición, no una sombra de nadie, ese día comienzas a separarte del rebaño. Y el rebaño no perdona a quien camina fuera de la fila. Desde el momento en que naces, la sociedad empieza a educarte, a moldearte, a arrancarte de ti mismo para convertirte en alguien funcional, aceptable, normal. Te enseñan qué creer, qué desear, qué temer, incluso cómo amar. Pero en esa educación disfrazada de amor hay un veneno silencioso. Te alejan de tu unicidad. Por eso, cuando llega el día en que decides mirar dentro de ti y descubrir tu propio camino, te das cuenta de que estás solo. No porque el mundo te haya abandonado, sino porque tú ya no perteneces al mundo que conocías. El precio espiritual de ser único es caminar solo. Y no hay descuento posible, no hay atajo. Todos los grandes seres han pagado ese precio. Buda lo pagó, Jesús lo pagó. Y cada ser humano que alguna vez se atrevió a vivir su verdad ha sentido ese mismo vacío inicial, esa soledad que duele, pero también libera. Cuando comienzas a despertar, te das cuenta de que el ruido del mundo ya no puede tocarte igual. Las conversaciones comunes se vuelven vacías, los sueños de los otros ya no te inspiran. Empiezas a percibir que la multitud vive en una especie de hipnosis colectiva, donde todos se repiten entre sí sin saber quiénes son realmente. Y tú, de pronto, despiertas. Ese despertar no te hace mejor que nadie, pero sí te hace diferente. Y lo diferente siempre asusta al dormido. La soledad que acompaña a la unicidad no es un castigo, es una purificación. Es el fuego que quema todo lo falso. Pero al principio se siente como un abismo, porque toda tu vida ha sido parte del ruido, y ahora el silencio comienza a rodearte. El silencio puede parecer vacío para quien siempre ha vivido lleno de distracciones, pero en realidad ese silencio es el espacio donde por fin puedes escucharte. A veces la gente me pregunta, Osho, ¿por qué es tan difícil ser uno mismo? Y yo respondo, porque toda tu educación ha sido para ser alguien más. Has aprendido a ser una imagen, un personaje, un ciudadano, un creyente, pero no has aprendido a ser tú. Y cuando empiezas a deshacer ese condicionamiento, te sientes perdido. Eso es natural, porque te estás quitando las máscaras que llevabas desde niño. El ser humano tiene miedo de estar solo porque no sabe quién es sin los otros. La identidad de la mayoría se construye a partir del reflejo ajeno, la opinión, la aprobación, el aplauso. Pero el ser único no necesita testigos. Caminar solo significa renunciar a ese espejo falso. Y ahí es donde la mayoría retrocede, porque la soledad no es cómoda, es honesta, y la honestidad interior es insoportable para quien aún vive en mentiras dulces. Si quieres ser único, prepárate para ser incomprendido. La multitud no entiende la libertad, porque la libertad no se puede organizar. La sociedad necesita obediencia, no autenticidad. Necesita engranajes, no almas despiertas. Por eso, cuanto más te acerques a tu verdad, más lejos estarás de los demás. Y eso no debe entristecerte, debe fortalecerte. Caminar solo no significa estar en contra de los otros, significa simplemente no depender de ellos para existir. Recuerda, lo falso siempre necesita compañía, porque no puede sostenerse solo. Lo verdadero no necesita público. El árbol florece incluso si nadie lo mira. El sol brilla aunque nadie lo alabe. Y la existencia misma no pide reconocimiento. Ese es el estado del ser único. Una vida que se basta a sí misma. Pero llegar ahí no es fácil. Primero viene la confusión, luego el miedo, y finalmente la liberación. Muchos se quedan atrapados en el miedo, porque la mente te susurra. ¿Y si te equivocas? ¿Y si estás solo para siempre? ¿Y si nadie te entiende? Pero esa voz no es tuya. Es la voz del pasado, de la sociedad, del condicionamiento. Debes atravesar ese miedo como se atraviesa una tormenta, sin buscar refugio. La soledad, cuando se abraza, se convierte en libertad. Yo también caminé solo, y no fue un camino de flores. Fue un camino de fuego, pero ese fuego me purificó, me quitó lo ajeno,
Me dejó desnudo ante mi propia conciencia, y solo entonces supe lo que era la verdadera compañía, la compañía del ser. Cuando estás contigo mismo, nunca estás solo, pero mientras busques fuera lo que falta dentro, vivirás rodeado de gente y aún así te sentirás vacío. La sociedad teme al individuo libre porque no puede controlarlo, y tú temes tu libertad porque significa responsabilidad. Ser único es no poder culpar a nadie. No puedes decir, me obligaron, me enseñaron mal, me hicieron esto. Cuando eres tú mismo, ya no hay excusas. Eres la causa de tu destino. Y ese es el precio más alto de todos. Ser único no es una meta que se alcanza. Es una consecuencia inevitable de estar despierto. Cuando la conciencia se abre, la comparación desaparece. Ya no puedes imitar, porque ves la inutilidad de hacerlo. Ya no puedes seguir porque comprendes que el camino del otro no puede conducirte a ti mismo. Y ahí comienza la verdadera revolución interior. Toda mi vida he observado a la humanidad corriendo tras ideales prestados. Todos quieren ser alguien, un santo, un exitoso, un sabio, un patriota. Nadie quiere ser simplemente sí mismo, porque ser uno mismo no promete aplausos, ni recompensas, ni respeto social. Lo que promete es autenticidad, y eso da miedo. La autenticidad no se compra, no se enseña, no se hereda, solo se descubre cuando uno se atreve a mirar dentro sin filtros, sin miedo. Cuando te conviertes en un ser único, todo lo que era seguro comienza a desmoronarse. Tu familia no te entiende, tus amigos te llaman extraño, tus viejas creencias ya no encajan. Es como si hubieras nacido de nuevo, pero en un mundo donde nadie reconoce tu lenguaje. Y sin embargo, esa es la mayor bendición que puede ocurrirte, perder tu lugar en el viejo mundo. Porque solo cuando ya no perteneces a nada, puedes pertenecer al todo. Caminar solo es una iniciación. Al principio, duele porque rompe con la ilusión de pertenencia. Pero poco a poco, esa herida se transforma en una puerta. Cuando ya no buscas ser aceptado, empiezas a aceptarte. Cuando ya no mendigas amor, descubres que el amor brota de ti como una fuente. Cuando ya no sigues a nadie, descubres tu propio paso. La sociedad teme al individuo solitario porque no puede usarlo. No puede convertirlo en soldado, ni en político, ni en creyente. El solitario no necesita religión, porque ya conoce el templo interior. No necesita dioses externos, porque ha descubierto el propio. Y ese descubrimiento destruye los cimientos de todo poder. He dicho muchas veces, la soledad no es ausencia de compañía, es presencia de uno mismo. Pero la mente confunde la soledad con el aislamiento, porque la mente vive de las conexiones externas. Necesita ser validada, vista, reconocida. Cuando estás solo, la mente se asusta porque no hay nadie que le diga quién eres. Y sin ese espejo, comienza el pánico. Por eso, antes de encontrar tu verdadero ser, tendrás que atravesar ese desierto del no saber quién eres. Observa a las multitudes. Corren detrás de metas ilusorias, persiguen sueños ajenos, buscan refugio en ideologías, en grupos, en pertenencias. Todos creen que al unirse a algo serán más fuertes, pero esa unión es solo una anestesia. El grupo te da seguridad, pero te quita tu alma. La soledad te asusta, pero te devuelve lo que eres. Caminar solo significa mirar de frente el vacío que todos evitan. Significa sentarte contigo mismo sin distracción, sin máscara, sin ruido. Y ahí lentamente algo cambia. El miedo se disuelve, la mente se aquieta y el silencio comienza a hablar. Ese silencio no tiene palabras, pero contiene todas las respuestas. Te das cuenta de que no hay nada que alcanzar, que todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Pero para ver eso debías soltarlo todo. Los otros, sus opiniones, tus apegos, tus historias. Solo la soledad puede purificarte hasta dejarte limpio de ilusiones. La gente pregunta, ¿cómo puedo ser yo mismo sin perder a los demás? Y yo les digo, no puedes. Ser tú mismo implica perder lo que no es real. No puedes tener ambas cosas, la libertad y la aprobación. Debes elegir. Si eliges la aprobación, vivirás rodeado de gente pero vacío por dentro. Si eliges la libertad, sentirás soledad al principio, pero después
descubrirás una plenitud tan vasta que el mundo entero cabrá dentro de ti. Mira a los árboles. Cada uno crece a su manera, sin copiar al otro. Mira las estrellas. Ninguna compite con otra. Todas brillan desde su centro. Solo el ser humano vive en comparación, tratando de ser más o menos que alguien. Y esa comparación mata lo sagrado de la existencia. El ser único no es orgulloso, es simplemente real. No busca sobresalir porque ya está completo. No busca aprobación, porque ya se pertenece. Y cuando un ser humano se pertenece a sí mismo, se vuelve peligroso para toda estructura de poder. No se puede manipular a quien no necesita nada del mundo. Por eso digo, el precio espiritual de ser único es caminar solo, porque la soledad es la puerta por la que entras en tu propio templo. No hay religión más profunda que conocerte a ti mismo, y no hay comunión más verdadera que estar en silencio contigo. Cuando caminas solo, comienzas a escuchar la melodía de la existencia. Ya no estás sordo por el ruido del rebaño. Escuchas al viento, al río, al latido de tu propio corazón. Todo se vuelve oración, todo se vuelve meditación, y descubres que la soledad no era un castigo, sino un llamado. El camino solitario no es para todos, porque no todos quieren la verdad. Muchos prefieren la comodidad de las mentiras dulces, las certezas heredadas, las jaulas decoradas, pero el que ha probado la libertad, aunque sea por un instante, ya no puede volver atrás. Puede sentirse perdido, confundido, incluso desesperado, pero ya no puede dormir. Esa es la belleza y la tragedia del despertar. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y cuando ves, sabes que el precio de tu visión será la distancia. Distancia de los dormidos, de las masas, de las ilusiones. Pero también sabes que esa distancia es el puente hacia lo eterno. Ser único es una rebelión silenciosa. No una rebelión contra el mundo, sino contra el condicionamiento que el mundo puso dentro de ti. No te rebelas contra los otros, te rebelas contra el viejo tú. Y esa es la batalla más profunda. No contra enemigos visibles, sino contra tus propias cadenas invisibles. Desde niño, fuiste entrenado para encajar, no para florecer. Te enseñaron a ser bueno, útil, aceptable. Nadie te enseñó a ser libre. La libertad no encaja en ninguna estructura, porque la libertad no tiene forma. Por eso, cada vez que intentas ser tú mismo, chocas con el sistema que vive dentro de ti. El sistema del miedo, de la culpa, de la aprobación. Ser único significa mirar esos programas con los ojos abiertos y decir, no más. Significa romper con la autoridad interiorizada, con el sacerdote que vive en tu mente, con el juez que siempre te dice cómo deberías ser. Y cuando ese juez muere, naces tú. Caminar solo es la consecuencia natural de haber dejado de actuar. Mientras actúas, el público te aplaude. Pero cuando te vuelves real, el público desaparece. Nadie quiere verte sin máscara, porque tu autenticidad les recuerda su falsedad. Y eso es incómodo. Yo no te invito a la soledad como un sacrificio, sino como una oportunidad. Cuando estás solo puedes dejar de actuar. No hay nadie a quien impresionar, nadie a quien agradar, nadie a quien demostrar nada. Y en ese espacio vacío, lo real comienza a emerger. Pero el ego teme ese vacío, porque el ego vive del reflejo, del eco, de la mirada del otro. Cuando no hay ojos que te miren, el ego empieza a desaparecer. Eso es lo que llamas soledad. Pero en realidad, lo que muere en la soledad no eres tú, es tu falso yo. Y eso duele, porque lo habías confundido contigo. La mayoría de la gente prefiere una mentira cómoda a una verdad solitaria. Prefieren una relación vacía a la intimidad consigo mismos. Prefieren un trabajo sin alma a la incertidumbre de seguir su pasión. Prefieren una vida sin libertad a la responsabilidad de ser dueños de su destino. Pero el buscador auténtico no puede conformarse con eso. Una vez que sientes el sabor de la autenticidad, incluso si te quema, ya no puedes regresar al rebaño. Caminar solo no significa estar contra los otros, significa dejar de esperar que los otros caminen contigo. Tu viaje es único. Nadie puede recorrerlo por ti. Y si esperas compañía, te detendrás en la puerta de la libertad, porque nadie puede acompañarte al interior de ti mismo. Cuando me retiré al silencio, muchos me preguntaron, ¿no te sientes solo?
Y yo respondí, ¿cómo podría sentirme solo si por primera vez estoy conmigo? La soledad externa se convierte en una comunión interna. Estás lleno de ti, pleno, total, y ese estado no depende de nadie, ni de nada. Es independencia absoluta. La sociedad, en cambio, ha hecho de la dependencia un valor. Te enseñan a necesitar amor, éxito, reconocimiento. Cuanto más necesitas, más controlable eres. Un ser único no necesita nada. Ama, pero no desde la carencia. Comparte, pero no desde la obligación. Participa, pero sin perderse. Por eso, su sola presencia es revolucionaria. Un ser que camina solo no puede ser manipulado, porque no teme estar solo. Y toda manipulación se basa en el miedo a la soledad. El sistema te dice, haz esto o te quedarás sin amigos. Cree en esto o te quedarás sin grupo. Sé así o nadie te amará. Y tú obedeces, no por convicción, sino por miedo. Pero cuando descubres la belleza de estar contigo, el chantaje se rompe. Ya no pueden comprarte con amor ni amenazarte con rechazo. Eso es libertad. Y esa libertad no se conquista, se comprende. No se obtiene luchando, se revela cuando desaparecen los miedos. Por eso digo que la soledad no es un castigo, sino una bendición. Es el terreno donde la semilla de la conciencia puede germinar. La humanidad entera sufre porque no se atreve a estar sola. Por eso se crean religiones, partidos, tribus, grupos, porque todos tienen miedo del silencio interior. Pero el silencio es el útero de lo divino. Solo en el silencio puedes escuchar la voz de la existencia, y esa voz no grita, susurra. Quien está rodeado de ruido no puede oírla. Cada paso en el camino de la unicidad te lleva más lejos de lo conocido, te alejas de las certezas, de las estructuras, de los roles, pero al mismo tiempo te acercas a lo eterno, a lo ilimitado, a lo real. Ese es el precio. Pierdes lo falso para ganar lo verdadero. Pierdes la multitud para encontrar el universo. Un día comprenderás que caminar solo nunca fue soledad, era preparación. La vida te separó de lo superficial para que pudieras encontrarte con lo esencial, y cuando te encuentras contigo mismo, la soledad desaparece como desaparece la noche al amanecer, no porque haya sido vencida, sino porque se ha transformado en algo más grande, en presencia. La soledad es la cueva donde el buscador entra para morir como persona y renacer como ser, y ese renacimiento no necesita testigos, es silencioso, invisible, pero profundo como la raíz del universo. El que lo vive no puede explicarlo, solo puede vivirlo, respirarlo, irradiarlo, y su sola existencia se convierte en una bendición para el mundo. Cuando comienzas a caminar solo, hay un momento en que la mente grita, detente, estás perdiendo todo. Y es verdad, estás perdiendo todo, pero solo pierdes lo que nunca fue realmente tuyo. Pierdes las máscaras, los papeles, las expectativas, pierdes la necesidad de ser alguien ante los ojos de los demás, y en ese vacío, lo que emerge no es una pérdida, sino una ganancia inimaginable, la libertad de ser. La libertad no llega como una recompensa, llega como una consecuencia de la rendición. No la puedes alcanzar, solo puedes dejar de resistirte. Y la resistencia principal está en tu mente. Tu mente quiere seguridad, garantías, pertenencia. El ser no necesita nada de eso. Por eso, cuando el ser despierta, la mente se siente morir. Caminar solo es permitir que la mente muera para que el ser pueda vivir. Esa es la alquimia de la soledad. Transforma el miedo en comprensión, el vacío en plenitud, el silencio en canción. Pero tienes que atravesar el fuego, y nadie puede hacerlo por ti. Cuando el Buda dejó su palacio, no sabía a dónde iba. Solo sabía que lo que había conocido no era la verdad. Esa certeza negativa fue suficiente. El buscador no necesita saber el destino, solo necesita saber que no puede seguir durmiendo. Y así comienza la travesía. Solo, desnudo, vulnerable, pero libre. La vulnerabilidad es la fragancia de la verdadera fuerza. Solo el débil necesita máscaras, poses y certezas. El fuerte puede permitirse no saber, puede permitirse el silencio, puede permitirse llorar. Cuando te permites ser vulnerable, algo hermoso ocurre.
Desaparece la distancia entre tú y la existencia. Ya no estás separado, ya no estás defendido. Fluyes con la vida. Ser único no significa ser diferente por ego, sino ser auténtico por comprensión. No buscas destacar, solo ser real. Y lo real, inevitablemente, destaca, porque la verdad brilla sin esfuerzo. No compite, no se impone, simplemente es. Cuando te vuelves real, la vida comienza a responderte de una forma nueva. Las personas adecuadas llegan, las falsas se alejan. Las experiencias cambian, tu energía cambia. Todo lo que no está alineado contigo comienza a disolverse. Por eso, el camino solitario no es un camino de pérdida, sino de purificación. Lo que desaparece no te pertenece. Lo que permanece, eso eres tú. Pero observa algo. La mayoría de los seres humanos no están preparados para estar en silencio ni siquiera unos minutos. Necesitan hablar, hacer, distraerse, consumir, correr, porque el silencio los confronta con ellos mismos, y eso es demasiado intenso para quienes han vivido toda una vida en la superficie. Por eso digo, el silencio es la mayor prueba de coraje. Solo un guerrero del espíritu puede soportar mirarse sin huir. Yo no te digo que huyas del mundo. El mundo no es el problema. Tu inconsciencia es el problema. Puedes estar en el mercado y seguir siendo un monje. Puedes estar rodeado de ruido y seguir siendo silencio. Lo importante no es dónde estás, sino desde dónde vives. Si vives desde la conciencia, caminas solo aunque estés en medio de una multitud. Si vives desde el ego, estás perdido aunque todos te aplaudan. El ser único no necesita retirarse a una cueva. Su cueva está dentro. Puede vivir en la ciudad, amar, trabajar, reír, pero su centro permanece intacto. Ese centro es su templo, y solo quien lo ha encontrado conoce la verdadera paz. La soledad deja de ser soledad cuando descubres tu centro. Entonces, aunque el mundo te deje, no te sientes abandonado, porque la existencia nunca te deja. Cuando estás contigo, estás con el todo. Y esa es la paradoja. Al aceptar la soledad, te unes a la totalidad. Por eso, el precio espiritual de ser único parece alto solo al principio. Desde afuera parece sacrificio. Desde adentro es celebración. Desde afuera parece renuncia. Desde adentro es plenitud. El mundo verá tu silencio como vacío, pero tú sabrás que es danza. La sociedad te enseña a acumular dinero, prestigio, poder, conocimiento. Pero la sabiduría consiste en desaprender. Cada paso hacia la unicidad es un paso hacia el desapego. Dejas caer todo lo innecesario, todo lo falso, hasta que solo queda el ser desnudo. Y ese ser desnudo es divino. No necesita ser adorado, porque ya está en comunión con la existencia. Cuando dejas de buscar fuera, lo divino se revela dentro. No tienes que ir a ningún templo, porque el templo eres tú. No tienes que buscar a Dios, porque tú mismo eres una chispa de lo divino, solo que has estado tan ocupado buscando que olvidaste mirar. La soledad te obliga a mirar, y cuando miras, ves que nunca estuviste solo. Caminar solo no significa vivir en aislamiento físico. Significa estar libre de dependencia psicológica. Puedes amar profundamente y, sin embargo, no necesitar al otro. Puedes compartir, pero no poseer. Esa es la belleza de la verdadera relación. Dos libertades que se encuentran, no dos esclavitudes que se atan. Cuando entiendes esto, la soledad se convierte en comunión. Ya no hay lucha, no hay miedo, no hay vacío, solo una presencia silenciosa, una alegría que no depende de nada. Eso es iluminación, la plenitud de estar solo. Y entonces comprendes que el precio espiritual de ser único era en realidad el costo de regresar a casa. Habías estado perdido entre multitudes, persiguiendo sombras, y la existencia, amorosamente, te condujo de vuelta a ti, aunque tuviera que quitarte todo. Solo en la pérdida total llega la ganancia absoluta. Solo en la soledad total llega la comunión con el todo. Cuando llegas al punto en que la soledad ya no te pesa, algo mágico sucede. Lo que antes era oscuridad se vuelve luz. Descubres que la soledad nunca fue tu enemiga, fue tu maestra. Ella te condujo hacia ti mismo. Te despojó de lo innecesario,
te mostró tu fragilidad, y en esa fragilidad encontraste tu fuerza. La soledad no te destruye, destruye lo que no eres tú. Todo lo que permanece después de esa destrucción es auténtico. Y eso es lo que la gente llama iluminación. No un logro, sino una limpieza. No una conquista, sino una rendición. Dejas de luchar contra la vida. Dejas de pretender. Dejas de querer ser algo. Simplemente eres. Y ser, en su pureza, es belleza. En ese estado el mundo puede seguir su danza caótica, pero tú no te pierdes. Puedes estar en medio del ruido y seguir siendo silencio. Puedes moverte entre millones y seguir caminando solo, porque tu soledad ya no es separación, es comunión. Ya no necesitas huir de nadie ni esconderte de nada, porque no hay más conflicto entre tú y la existencia. Tú y la vida sois uno. Cuando alcanzas ese punto, ya no hay miedo a perder, porque lo esencial no se puede perder. No puedes perder lo que eres. Puedes perder tus posesiones, tus relaciones, tus roles, pero no tu ser, y eso cambia todo. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. La soledad no es un destino, es un portal. Cruzas ese umbral y descubres que detrás del miedo estaba la puerta a lo sagrado, pero casi nadie cruza, porque el guardián del umbral es la mente, y la mente grita, «Vuelve, esto es peligroso». Sí, es peligroso, para la mente, no para ti. La mente teme desaparecer, porque sin su constante ruido, tú podrías descubrir el silencio eterno que eres. Ser único significa vivir desde ese silencio. Tu vida se vuelve espontánea, no programada. Ya no vives por deber, sino por amor. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la comprensión. Y esa comprensión no es una idea, es una presencia viva que te acompaña a cada respiración. Mira las flores, no planean florecer, simplemente florecen. Mira el río, no elige su curso, fluye. Esa es la manera de vivir de quien ha abrazado su unicidad. No fuerza, no controla, no se resiste, permite. Y en esa rendición encuentra el poder más grande. El ser único ya no busca aprobación ni comprensión. Puede ser malinterpretado, rechazado, incluso odiado, pero su paz permanece intacta, porque ya no depende del eco externo. Su validación viene de adentro. Y ese es el mayor milagro. Cuando te bastas a ti mismo, el mundo entero deja de tener poder sobre ti. Ser único no es arrogancia, es humildad absoluta, es aceptar el simple hecho de que no hay nadie más como tú, y que eso no te hace especial, sino irrepetible. Y si tú eres irrepetible, cada ser también lo es. Desde esa comprensión nace la verdadera compasión, porque cuando sabes quién eres no necesitas imponer nada a nadie. Respetas la unicidad de todos, como la existencia te enseñó a respetar la tuya. La soledad te enseñó a amar sin necesidad. Te enseñó que el amor verdadero no esclaviza, no exige, no teme. Ama porque sí, porque rebosa. Y ese amor no tiene dirección. Simplemente fluye hacia todo. Fluye hacia los árboles, hacia el cielo, hacia la gente, hacia el silencio. Fluye porque no hay barreras, porque ya no hay yo que separe. Cuando descubres eso, ya no hay tú y los otros. Hay solo la existencia respirando a través de infinitas formas, y cada una de esas formas es una expresión única del todo. Eso es lo que yo llamo la comunión de la soledad. Estás solo, sí, pero en tu soledad está todo el universo. El precio espiritual de ser único era solo el precio de la ilusión. Pagaste con tu miedo, con tu dependencia, con tus viejas certezas. Y lo que recibiste a cambio fue infinitamente más grande, la paz, la verdad, la libertad. Cuando uno ve eso claramente, comprende que nunca fue un precio, sino un regalo disfrazado. Ahora puedes mirar al mundo con compasión, sin juicio. Puedes ver el sueño en el que vive la gente, el miedo que los mantiene corriendo, la necesidad de pertenecer que los esclaviza. Y no los condenas, los comprendes. Tú también estuviste dormido. Tú también tuviste miedo de estar solo, pero la soledad te abrazó, y en ese abrazo te despertaste. La verdadera soledad no separa, une, porque cuando ya no buscas fuera lo que te falta dentro, dejas de dividir el mundo entre yo y ellos. Ya no hay enemigos, no hay fronteras,
No hay distancia, solo hay conciencia. Y esa conciencia es amor. Ser único es vivir en amor. No el amor romántico, no el amor posesivo, sino el amor como estado del ser. Ese amor no necesita ser correspondido, porque ya es completo. Y ese amor solo florece en la soledad. Por eso, cada vez que te sientas solo, recuerda, la existencia te está invitando a regresar a ti. No temas el camino solitario. Camina, camina incluso si tiemblas, incluso si no ves el final. Porque ese camino no te lleva a otro lugar, te lleva a tu hogar interior. Y cuando llegues, sabrás que nunca estuviste solo, solo estabas dormido dentro de ti mismo, soñando con pertenecer a un mundo que nunca pudo comprenderte. Ahora, despierta, abraza tu unicidad, agradece tu soledad, porque solo quien ha caminado solo conoce el sabor de la libertad, y solo quien es libre puede realmente amar. Si este mensaje resuena contigo, no lo tomes como una enseñanza, sino como un espejo. Mírate en él. Escucha el silencio entre las palabras. Y si en ese silencio algo dentro de ti se mueve, se abre o se rompe, entonces ya has comenzado a caminar. Camina solo, pero nunca contra nadie. Camina ligero, sin pasado, sin destino. Camina con la conciencia despierta, y cada paso se volverá oración. Ese es el verdadero precio y el regalo de ser único. Si estas palabras han tocado algo en ti, déjalo florecer. Compártelo con quien esté listo, no con quien duerme. Y recuerda, no busques seguirme, camina solo.